Hola chicos, ¿cómo están? Hoy con la profe vamos a ver qué son los números enteros, de dónde salen, qué son, cómo se opera y cómo se representa. Los números enteros son un conjunto de números y es uno de los conjuntos, el conjunto de números más pequeños es un grupo de números naturales. Luego los números naturales se crea la necesidad de crear los números enteros que vendrían a ser números negativos. Se crea el negativo. ¿Cuándo se crea el negativo? Cuando el ser humano siente la necesidad de decir, ¿qué voy a hacer cuando necesito decir debo tanto dinero? Cuando estamos a temperaturas muy bajas o cuando estamos bajo el nivel del mar. En esas situaciones específicamente se crea la necesidad de buscar números que puedan representar ese tipo de situaciones. Entonces, es un conjunto de números, está clarísimo. El conjunto de números naturales es más pequeño y este vendría a ser un poco más grande, que sería el de números enteros. ¿Cómo se representan los números enteros? Por medio de una letra Z. Ese es el nombre que se puede utilizar, o la letra que se puede utilizar para nombrar ese conjunto de números. Entonces, es un conjunto de números, está clarísimo, que se representa con un negativo, porque son números negativos, ¿sí? Y que yo los puedo representar en una recta numérica. Entonces, vamos a imaginar que esta es una recta numérica que, como todos saben, es infinita. Y que al hacer esas flechas, al terminar, estoy diciendo que sigue, pero pues que ya no me queda espacio para dibujar, ¿verdad? ¿Cuál es el conjunto de números naturales que yo conozco normalmente? 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta infinito, ¿cierto? Cuando se crean los números enteros, existe el cero, aparece el cero, ¿sí? Y es ahí donde, al lado opuesto, a partir del cero, empezamos a crear los números negativos, que son exactamente los mismos: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y también más a infinito. Pero ¿cuál es la diferencia de estos números? Que tienen un ¿qué? Un negativo, ¿verdad? Porque quiere decir que aunque son opuestos de los naturales, traen un símbolo negativo, ¿listo? Entonces, dos cosas: son un conjunto de números, es infinito, ¿cierto? Y lo más importante es que trae al lado un símbolo que lo representa, que es el símbolo del negativo, el símbolo que está expuesto en este momento. Para representar la recta numérica, como dijimos, los números enteros tienen un símbolo negativo, pero hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que cuando yo represento un número en la recta numérica, sea positivo o negativo, debe tener la misma distancia de un número a otro. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy trabajando en mi cuaderno cuadriculado, ¿sí? Y dejo una cuadrícula del 0 a 1, debo dejar una cuadrícula del 1 al 2, otra cuadrícula del 2 al 3 y así sucesivamente. El espacio debe ser siempre el mismo, porque estamos hablando de una distancia. Y la distancia de la recta numérica siempre debe ser la misma, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, de los números que están del 0 a la izquierda, van a ser negativos, siempre. Y del 0 a la derecha van a ser positivos. Entonces, a la derecha van a ser positivos y a la izquierda van a ser negativos. Todos los números, sí, ¿hasta dónde? Hasta, en este caso, menos infinito, y en este caso hasta infinito. Ok, ¿cómo hago yo para organizar? ¿Tiene algún orden estos números? Claro que sí. Entonces vamos a revisar cómo sería el orden en los números enteros, ¿sí? En los números enteros, ¿cómo llamo el 0 a los infinitos positivos? Se los voy a llamar enteros positivos, ¿sí? Si quiero nombrar solo el 0 hasta el menos infinito, voy a llamarlos enteros negativos. Y de esta manera es que se representa el conjunto de números. Si voy a hablar de todos los números enteros, lo represento solo con una Z y con una línea que digamos que hace parte de ella. ¿Cómo
organizo estos números? Entonces, ¿cómo miramos el orden de los números enteros? Entonces, siempre que yo ubico un número en la recta numérica, el menor será el que va al lado izquierdo, ¿sí? Obviamente el mayor va a ir el que va hacia el lado derecho. Entonces, un ejemplo podría ser el siguiente. En la recta numérica tengo el 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2 y el menos 3, ¿sí? Y quiero saber, en este caso, cuál es mayor entre el 2, el menos 2, perdón, y el 3, positivo. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿Sí? Sería, ¿cuál es el mayor? ¿El menos 2 o el 3? En este caso, según la definición de orden en números enteros, nos dice que el que va hacia el lado izquierdo siempre va a ser el menor. En este caso, habíamos dicho que todo este lado iba a ser negativo, ¿sí? Iba a ser lado izquierdo, lado derecho. El 2 está al lado, ¿qué? Izquierdo, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser menor que el 3 en este caso, ¿cierto? Entonces vamos a decir que el menos 2 es menor al 3. Entonces, ¿cómo organizamos los números enteros, chicos? Miramos el número que nos estén solicitando, que nos estén preguntando. Podemos hacerlo en la recta numérica. Primero, cuando estamos empezando, cuando estamos iniciando, representamos en recta numérica, miramos si el número está al lado izquierdo, siempre va a ser menor al siguiente número. Entonces, es de esta manera que podemos decir cómo darle una ordinalidad a los números enteros. Bueno, dentro de los conjuntos de los números enteros y todo este proceso que lleva a trabajar con ese conjunto, nos aparece algo muy chévere, digámoslo así, y es cómo sabemos o reconocemos cuál es el valor absoluto de un número. Cuando hablamos de valor absoluto, nos estamos refiriendo, y eso no se nos puede olvidar, a una distancia. Siempre que nos hablen de valor absoluto, nos están remontando la idea a distancia, ¿sí? La distancia nunca puede ser negativa, ¿bien? Yo tengo mi recta numérica como la que yo veo acá, y si yo digo, ok, ¿cuánta distancia hay de 0 a 2? Hay 2 espacios, ¿no? O sea, hay 1 y 2 espacios, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de los enteros negativos, ¿sí? Digo, del 0 al menos 2, ¿cuánta distancia hay? Hay 1, hay 2, ¿sí? Vuelvo y digo, la distancia no puede ser negativa. Cuando yo hablo del valor absoluto, el valor absoluto se representa de la siguiente manera. Cuando yo tengo, por ejemplo, me están preguntando que necesito saber el valor absoluto, son dos líneas paralelas que me representan a mí valor absoluto. Valor absoluto de cualquier número, en este caso vamos a decir valor absoluto de menos 2. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 2? Estamos diciendo que es una distancia que no puede ser negativa. Lo revisamos en la recta numérica, vamos siempre, el valor absoluto parte de un punto de referencia que en este caso va a ser el número 0. Recuerden que el punto 0 es el punto de referencia siempre que estamos trabajando con este tipo de conjunto numérico. Entonces, siempre nuestro punto de referencia es 0. Entonces, nos están diciendo cuál es el valor absoluto de menos 2. Están diciendo cuál es la distancia que hay de 0 a menos 2. Entonces, según el movimiento que hicimos ahorita, vamos del 0 al 1 va un movimiento y del menos 1 al menos 2 son 2 movimientos. O sea que quiere decir que el valor absoluto de menos 2 es igual a 2. Ahora nos preguntan, ok, ¿cuál es el valor absoluto de 2? Entonces yo digo, ok, vamos a mirar del punto de referencia que es el 0, ¿cierto? Vamos a revisar hasta el 2. Entonces vamos a mirar cuántos movimientos tengo que hacer. Del 0 al 1 va un movimiento y del 1 al 2 van 2 movimientos. O sea que el valor absoluto de 2 es igual a ¿qué? A 2, ¿cierto? Claro, me dicen, profe, pero pues es que uno es negativo y el otro es positivo, entonces ¿por qué dan el mismo resultado? Vuelvo y digo, el valor absoluto es una distancia y las distancias no se pueden calcular en negativo. Es como decir, ¿tú cuánto corriste? No, corrí menos 5 metros, ¿sí? Claro, pues retrocediste, sí, pero retrocediste una cantidad, ¿cierto? Y las cantidades son positivas.
Bien, entonces siempre que estamos hablando de distancia, la distancia siempre va a ser positiva. Entonces, ejemplos, menos 2 y 2. Vamos a poner otro ejemplo para que de pronto el ejercicio quede un poco más claro. Lo vamos a hacer por este lado. Entonces voy a poner acá valor absoluto de menos 5. Y vamos a poner el valor absoluto de 6. Recuerden que para nombrar valor absoluto, el número siempre tiene que tener estas dos líneas paralelas, que son las que me indican que estoy preguntando sobre valor absoluto. Bien, listo, vamos a mirar el menos 5, valor absoluto de menos 5. Punto de referencia, el 0, ¿no? Nos ubicamos en 0 y vamos a menos 5, vamos a calcular la distancia. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas posiciones corrimos del 0 al menos 5? 5. ¿Sí? Valor de menos 5, 5. Ok. Valor del 6, valor absoluto de 6. Ok, punto de referencia, 0. Nos ubicamos desde 0. Corremos la distancia. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Valor absoluto de 6, 6. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los valores absolutos, como son distancias, siempre van a ser positivos, independientemente del número que nos estén poniendo dentro del símbolo de valor absoluto. Entonces, en los números enteros, en el conjunto de números enteros, aparece una cosa que es números opuestos. Claro, estamos trabajando en una recta numérica, ¿cierto? Donde tiene un punto fijo, un punto centro, que es el 0. Y cuando a ti te hablan de la palabra opuestos, se están refiriendo a un contrario, ¿cierto? Cuando te dicen flaco, el opuesto va a ser gordo. ¿Bien? Entonces es lo contrario a. Entonces, claro, cuando yo tengo números enteros, el opuesto va a ser el contrario a el mismo número. Si yo te digo el opuesto de 1, partiendo del punto de referencia 0, el opuesto de 1 va a ser, de menos 1 va a ser 1. Entonces el opuesto de 1 va a ser el 1. Pero si tengo el 4, voy a decir que el opuesto de 4, según el punto de referencia, el opuesto del 4 va a ser el menos 4. Entonces cuando estamos hablando de opuestos, estamos hablando de un contrario, pero que tiene que ver con el mismo número. ¿Listo? Entonces, opuestos, contrario. Todo número negativo tiene un opuesto que va a ser uno positivo y viceversa. Todo número positivo va a tener un contrario, un opuesto que va a ser un número negativo. Con esto, chicos, terminamos lo inicial del tema de números enteros. Y nuestro segundo video va a tratar de operaciones básicas con números enteros. Entonces vamos a mirar cómo se hace operar la suma con números enteros, cómo es la resta con números enteros, la multiplicación y la división. Así que chicos, por favor, súper conectados a mi canal. Si no te has suscrito a mi canal, entonces espero ahí, le das la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando esté haciendo un video. Y estamos súper conectados para que aprendamos un poco más. Recuerden que nunca es tarde para aprender. Y nos vemos en la próxima oportunidad.